La antropología es el estudio holístico del ser humano, sea su evolución, lengua, organización, origen, cultura, etc. La antropología consiste en el estudio del hombre, pero no como individuo, sino como población. De esta manera, intenta abarcar tanto la evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de pueblos que han desaparecido. La antropología se constituyó como disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los factores que favoreció su aparición fue la difusión de la teoría de la evolución, dando origen a la evolución de la sociedad. Los primeros antropólogos pensaban que así como las especies evolucionaban de organismos sencillos a otros más complejos, las sociedades y las culturas de los humanos debían seguir el mismo proceso de evolución, hasta producir estructuras complejas como su propia sociedad. Entonces, se puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de la diversidad humana, y los modos de comportamiento sociales, a través del tiempo y el espacio. Es decir, del proceso biosocial de la existencia de la especie humana. Estas preguntas son muy comunes o frecuentes, por lo tanto, para empezar, es necesario saber de dónde proviene la palabra y qué significa. El término tiene origen en el idioma griego y proviene de antropos, que significa hombre o humano, y logos, conocimiento. Marvin Harris menciona que la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. A diferencia de otras ciencias que estudian aspectos particulares como la mente humana y la psicología, las diversas lenguas habladas y la lingüística, esta ciencia analiza el hombre en el contexto cultural y social del que forma parte, y así analiza el origen del ser humano, su desarrollo como la especie social y los cambios en sus conductas según pasa el tiempo. De acuerdo a la clasificación propuesta por Harris, podemos reconocer 4 grandes áreas dependiendo del principal tema del estudio de los investigadores. La antropología física es la que estudia las características físicas de los humanos a través de los restos fósiles encontrados y de los rasgos distintivos de los grupos contemporáneos. La arqueología se dedica al estudio de los restos materiales de las culturas del pasado, mediante la reconstrucción de las vidas desaparecidas. Busca conocer el entorno ecológico y las causas que propiciaron su desaparición. La lingüística antropológica es la que estudia la diversidad de lenguas habladas por los grupos humanos existentes. Intenta reconstruir la historia de su origen, así como el papel de la relación entre la lengua y el desarrollo de otros grupos que la hablan. Y por último está la antropología cultural, que también es conocida como la antropología social. Se refiere al análisis y la descripción de las culturas tanto del pasado como de grupos humanos de la época actual. Sin embargo, es difícil pensar en cuál fue el origen exacto de la antropología, ya que desde tiempos antiguos los distintos grupos humanos se han cuestionado acerca de las distintas tradiciones o costumbres de las otras culturas. Aunque existían relatos de viajeros en donde describían desde lugares, comidas, formas de hablar hasta costumbres, vestimentas, religiones y organización de distintos grupos sociales, aun cuando no existía la antropología como ciencia. A pesar de que Aristóteles creó el adjetivo antropólogos, no puede afirmarse que él fuera el fundador de la antropología, ya que para él este término solamente tenía el sentido de un hablar en general sobre el hombre.
Sin embargo, está ampliamente difundida la idea de que estos tuvieron un lugar en el periodo de la Ilustración, época durante la cual las ciencias exactas alcanzan su punto más alto de desarrollo y se extrapola la metodología de ellas, aplicándolas por primera vez al estudio de los fenómenos sociales. Según la taxonomía propuesta por Manuel Marsal, podemos reconocer 3 etapas en el desarrollo de la antropología. Existen 3 etapas durante la antropología. Tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVI, periodo de auge de la empresa colonialista española en México y Perú. La conocemos a través de las crónicas y relatos de representantes de las órdenes religiosas. Inicia en el último tercio del siglo XIX. Esta etapa es considerada como el surgimiento de la antropología como ciencia formal y marca el punto de partida difundiendo y reconociendo por la mayoría de los estudiosos de la teoría antropológica. Ubicada en el último tercio del siglo XX, el énfasis aquí está en el funcionamiento de las culturas. En fin, hablando de las teorías antropológicas a lo largo del tiempo, también podemos recordar que cuando Europa salía de la Revolución Industrial, Charles Darwin publica su libro El origen de las especies, y desde entonces las grandes ciudades europeas se consolidaron en esa época debido a migraciones del campo a la ciudad, y las ciencias sociales tomaron esa noción de progreso como parámetro para la clasificación de las culturas. También podemos reconocer a uno de los autores más representativos de esta corriente, y ese fue el británico Edward Tylor, el autor del primer libro de texto de antropología general. Él explicó la evolución de las sociedades humanas por medio de su paso por diferentes etapas, hasta alcanzar una etapa desarrollada o superior. Otra de las aportaciones fue el concepto de supervivencia de la cultura. Fue Tylor quien sentó las bases del estudio de la antropología, al proponer el primer concepto de la cultura, definiéndolo como un todo complejo que incluye el conocimiento, creencias, arte, moral, leyes y costumbres, así como cualquier otra habilidad o hábito adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Por su parte, la propuesta del estadounidense Lewis Morgan es una de las más influyentes del postulado evolucionista. En su obra La sociedad primitiva, partiendo de la observación extensiva de un grupo de iroqueses cercanos a su casa en Nueva York, propone una clasificación de evolución de la humanidad a partir de 3 etapas: salvajismo, barbarie y civilización. El salvajismo se dividía en 2 partes, el salvajismo inferior y el salvajismo superior. El salvajismo inferior es caracterizado por la subsistencia mediante la recolección de alimentos silvestres, la promiscuidad, la jornada nómada como única base de este tipo de sociedades y la propiedad común de los recursos. Por otra parte, el salvajismo superior ya contaban con utensilios para la caza, como arcos y flechas, y se prohibía el matrimonio entre hermanos y las relaciones familiares se reconocían exclusivamente a través de las mujeres. El barbarie es reconocible por la invención de la agricultura y la cerámica. La prohibición del incesto se hizo extensiva a toda la descendencia femenina, y el clan y la aldea construyeron las unidades básicas de organización. La etapa superior a la barbarie fue cuando se desarrollaba la metalurgia. Las relaciones familiares se trazaban por la línea paterna. Los hombres se casaban con varias mujeres, lo que se conoce como poliginia, y aparece la propiedad privada. Y por último se encuentra la civilización. Fue cuando se desarrollaba la escritura, el gobierno civil y la pareja monógama como base de la familia. Y para concluir este video, daré mi conclusión basándome en 2 preguntas. ¿Cuál es la utilidad de un antropólogo para nuestra sociedad en la época actual? Bueno, pues yo pienso que antes los estudios antropológicos se basaban más que nada para estudiar los pueblos o las culturas no occidentales, pero pues actualmente su labor es para ayudarnos a entender nuestras culturas, nuestras costumbres, creencias y pues más que nada para evitar algunos errores del pasado en algún futuro. Y claro que debemos entender lo siguiente, que nuestra cultura es un aspecto clave de la capacidad de la adaptación y el éxito de nuestra especie. Por lo tanto, entre más conocimientos tengamos y más en este siglo XXI, que es entre el ciberespacio, el internet, todo eso, se han ido modificando nuestras tradiciones, costumbres y creencias. Y por lo tanto, cualquier antropólogo tiene que estar consciente sobre la tecnología, cómo ha ido modificando y cambiando nuestra cultura. Y por último, ¿para qué podemos utilizar sus servicios? Bueno, sabemos que la antropología tiene la responsabilidad de estudiar a la sociedad y a la cultura, describiendo y explicando los grandes impactos que han surgido en la sociedad del conocimiento, y que no solamente se enfoca en los estudios arqueológicos,
físicos, biológicos y lingüísticos, porque en esta nueva era aportan grandes conocimientos para entender más a nuestra sociedad, que cambia dramáticamente por las nuevas formas tecnológicas, y consiste en estudiar hacia dónde vamos, de dónde venimos, qué estamos haciendo para entendernos mejor y para mejorar la situación y promover un mejor futuro. También ayuda al desarrollo económico y turístico de las regiones, y además hace museos y restaura las zonas arqueológicas para contribuir a la difusión de la cultura. Y trata de encontrarle sentido a todas estas formas de mundanizar las diferentes vivencias de la cultura. No tiene nada que ver con la piedad ni las cosas exóticas o curiosas, sino más bien con las de la felicidad. Recordemos que la sociedad del conocimiento ha venido acompañada de grandes cambios educativos, culturales, políticos, económicos, sociológicos y psicológicos, así que esto hace un campo más abierto para los diferentes estudios, o sea que lo hace más interesante. Y aunque el conocimiento está más accesible, continuamos luchando contra la estratificación de las clases, pobrezas, desigualdades, esclavitud, sistemas cerrados y sobre todo por el devenir del imperialismo tecnológico. La humanidad, a lo largo de toda la historia, ha generado respuestas acerca de la concepción del hombre. En el viaje de nuestras vidas, probablemente también nos los hemos cuestionado. Y luego de escuchar todas estas ideas acerca de lo que es el hombre, esta es aún probablemente la pregunta más desconcertante, profunda, difícil, emocionante e interesante que nos podemos hacer. Es desconcertante porque a lo largo de todas las respuestas y las definiciones que nos damos de nosotros mismos, siempre terminamos insatisfechos, siempre hay algo más. Es profunda porque desde que recibimos el don de la conciencia, el sentido del concepto del hombre es del mayor interés para nosotros. ¿Quién es el hombre? ¿Quién en consecuencia soy yo? Es la pregunta más difícil porque tiene miles de respuestas. Solo hacer la pregunta nos trae inquietud y ansiedad. Empezar a preguntarnos esta simplísima cuestión a su vez trae entusiasmo y emoción porque abre un vasto campo de exploración ante nosotros a medida que uno comprende más y aparece con mayor claridad que la respuesta no tiene límites y que descubrimos nuevos horizontes de nuestra realidad. Cuestionarnos quién es el hombre es más bien una herramienta para explorar la propia vida interior y no una pregunta. Se puede usar como una ventana para mirarnos a nosotros mismos y explorar la naturaleza de nuestro ser. El hombre es un cuerpo. Todos tenemos un cuerpo y este aspecto de nuestro ser es lo que más obviamente se ve. Es una persona que reacciona emocionalmente. Necesitamos conocer nuestras respuestas emocionales, nuestros estados de ánimo, qué es lo que los causa. El hombre también tiene un ser histórico. Vivimos en un tiempo particular de la historia. El hombre es una cultura. Todos estamos sumergidos en ella. Es parte de una nación. La identidad nacional es una identificación muy fuerte. Nos identificamos con la historia, con el pueblo, las costumbres. El hombre es parte de una familia. La familia de la que venimos, la familia que soñamos, la familia que creamos. El hombre es el resultado de su educación, pero también es el conjunto de sus pensamientos.
el conjunto de defectos. Pero además, el hombre también es rutinas. Todos tenemos una rutina que se hace parte de nosotros. Nuestra conexión habitual con ella nos hace difícil cambiarla. Es un obrero, una persona que hace un trabajo. Esta es una de las identificaciones más fuertes que tenemos. Fácilmente igualamos lo que hacemos para ganarnos la vida con lo que somos. El hombre es alguien que aspira a una vida mejor. Es un conjunto de valores. El hombre es amor, es alma, es espíritu, es misterio, es creación. ¿Qué es el hombre? ¿Quién en consecuencia soy yo? Soy lo que me enseñaron a ser y lo que yo creo que soy, un ser humano.